Hola, en este video vamos a ver la descripción de una máquina de estado Moore que detecta la secuencia 1011 con solapamiento. La entrada tiene que estar sincronizada con el reloj. Esto es para la descripción que hice yo. En otro caso habrá que hacer otra descripción. Uso el Library IEEE Package Standard Logic 1164. En la entidad, como por de entrada, tengo la señal de clock, reset y el dato, todas de tipo Standard Logic. Y la salida, SAL-O, también de tipo Standard Logic. Luego, en la parte declarativa de la arquitectura, entre el is y el begin, tengo datos que son de tipo enumerados, que voy a necesitar siempre que haga máquinas de estado. Así que tengo dos señales, una se llama actual y la otra prox, y son de tipo de datos enumerados que yo llamo estado. Entonces con type tengo que decir qué valores puede obtener este dato, estado. Por eso pongo estado is, y entre paréntesis y separados por coma van los estados que puede adquirir, que son A, B, C, D y E. Por ejemplo, un tipo de datos enumerados que no tenemos que definir así porque está predefinido por VHDL son los datos tipo bits. Son 1 y 0. Bueno, vamos a ver, me voy a guiar por este diagrama de máquina de estado de salida tipo Moore. Entonces, les recuerdo las salidas tipo Moore se producen solamente, dependen solamente de un estado, no del estado de las señales de entrada. Por eso lo represento de esta manera. Las señales de entrada van a una lógica combinacional. Esa lógica combinacional va a producir un estado futuro o próximo. Ese estado próximo va a la lógica secuencial, donde entran por supuesto las señales de reloj y reset. Y sale el estado actualizado. Ese estado actual entonces se realimenta a la lógica combinacional y también es el que produce la salida. Entonces voy a desarrollar dos procedimientos que es la forma más sencilla de hacer una máquina de estados. Un procedimiento que es secuencial y el otro combinacional. Si bien acá el combinacional lo dividí en dos bloquecitos para poner en evidencia que la salida depende solamente del estado. Vamos a ir siguiendo esta idea. Entonces, empiezo por el proceso secuencial. El hecho de que lo escriba primero no significa nada porque vimos que los procesos entre sí son concurrentes, así que se están desarrollando al mismo tiempo. Podría haber cambiado el orden. En el proceso secuencial, como voy a hacer un diseño sincrónico, el proceso se dispara únicamente por la señal de clock. Luego, con if receive age aplicado a clock, esperamos que se produzca un flanco positivo de la señal de clock. Cuando se obtuvo el flanco, se pregunta con el siguiente if si reset está activo, o sea, está en 1. Si es así, le damos actual el estado A, que es el estado inicial. Si no, con else le damos actual el estado próximo. O sea, actualizamos el estado. La única salida de este proceso secuencial, como ven, es actual. Actual va a disparar el proceso combinacional porque está en la lista de sensibilidad. Fíjense que process tiene actual como en su lista de sensibilidad. Como actual es sincrónico con el clock porque se ha producido el cambio dentro del proceso secuencial, se va a disparar este proceso combinacional en forma sincrónica porque además puse como hipótesis que el dato también tiene que ser sincrónico con el clock. Recuerden que lo dije en el enunciado, pero hay que destacarlo siempre porque el diseño que hice tiene en cuenta esta hipótesis.
Si no, tendrían que ver cómo, si fuera el dato asincrónico, tendrían que agregar hardware para poderlo hacer sincrónico. Generalmente, bueno, al agregar hardware, que pueden ser dos flip-flop, van a tener una latencia, ¿no?, con este dato. Luego viene, luego del begin, case, que es especial, digamos, esta sentencia para poder diseñar máquinas de estado. Entonces, case, tenemos actual, y vamos a analizar qué valores tiene actual, con is y when. Entonces, si estamos en el caso when A, cuando estamos en A, entonces con la flechita a la derecha, le vamos a asignar a la salida el valor 0. Entonces ahora vamos a ver la otra foto que corresponde a la máquina de estado con salida tipo Moore y con solapamiento, que es la que estamos viendo. Entonces, les recuerdo que al ser salida tipo Moore, la salida está asociada con el estado. Por lo tanto, el estado A siempre tiene la salida en 0, el B en 0, C en 0, D en 0 y E es el único que tiene la salida en 1, que es cuando se recibió la secuencia exitosa, que estamos buscando la secuencia 1010. Perdón, 1011. Entonces, en cada estado tengo asociada la salida. Fíjense que hay 1, 2, 3, 4 estados con la salida en 0 y uno solo en 1. En este diseño preferí repetir la salida en 0 dentro de cada estado. Y en el E, que es el único que va a tener la salida en 1. Podría, como hice en algún diseño anterior, no repetir esta sentencia, la que está siempre en 0, ponerla entre el begin y el case una sola vez y solamente acá quedaría cuando la cambiamos a 1. Pero como estoy haciendo diseños para sintetizar circuitos y eso en el circuito no tiene importancia, no se va a reflejar esa diferencia. Entonces, repetir una sentencia no es un problema. Si fuera un programa, podría yo a lo mejor hacerlo más lento de esta manera y el código muy largo. Pero yo no estoy haciendo un programa, estoy configurando el hardware, de manera que repetir esa sentencia no tiene importancia. Y la dejo sin repetir porque pone en evidencia que la máquina es tipo Moore, clarifica el código, así que en algunos casos es mejor clarificar. Entonces, en el when A estoy aquí, la salida es 0. Y analizo en el if qué valor tiene el dato de entrada. Yo prefiero siempre preguntar por el caso exitoso. Entonces, primero voy a preguntar siempre por el caso exitoso. Si yo estoy en A y recibo un 1, estoy recibiendo el primer 1 de la secuencia. Recuerden además que el primer 1 de la secuencia es el que está más a la izquierda. Entonces lo recibo de izquierda a derecha. Siempre entonces en la pregunta que hago, como voy a preguntar por el caso exitoso, esa entrada que es la exitosa me va a permitir avanzar. Entonces, si la entrada está en 1, el próximo estado es el B. De lo contrario, con el else, el próximo va a ser el A, porque mientras reciba 0 no puedo arrancar. Entonces me quedo allí. Bueno, ahora estoy en el B. La salida entonces es 0. Pregunto si el dato con un if es 0. Fíjense que el B es el estado al cual llegué cuando había recibido el primer 1 de la secuencia y estoy esperando un 0. Entonces el 0 me permite avanzar, así que el próximo es C. Mientras que si recibo un 1, me quedo en B, porque mientras reciba unos, el 1 que recibo puede ser el primero de la secuencia. Entonces acá en azul yo pongo la condición con la cual llegué a este estado.
aquí afuera. Entonces llegué con un 1 y espero un 0. Voy al estado C. El estado C ya vimos que tiene la salida en 0. Y el estado C es aquel al cual llegué cuando había recibido un 1 y un 0. Y estoy esperando un 1. Fíjense que así uno lo que está siguiendo es estas flechitas, ¿no? Un 1 primero, un 0 después. Y eso es lo que dibujo acá en azul. Entonces estoy esperando un 1. De manera que si el dato es un 1, avanzo al D. De lo contrario, quiere decir que yo recibí un 1, un 0 y otro 0. De manera que dos ceros juntos rompe totalmente la secuencia y voy al estado A esperar nuevamente un 1 para arrancar. Entonces acá tengo próximo A. Si llegué al estado D, el estado D es aquel que tiene la salida en 0 y llegué con un 1, o sea, un 1, un 0 y un 1. Tengo el 1, 0, 1. Estoy esperando un 1, que es el cuarto bit de la secuencia. Si recibo el cuarto bit, entonces voy a ese estado que se agrega en las salidas tipo Moore, que es el estado E. Si recibo un 0, entonces fíjense que yo tenía 1, 0, 1. Recibo un 0 y tengo 1, 0. O sea que retrocedo al estado C, dado que estoy en la situación que recibí 1, 0 y estoy esperando un 1. Así que ahí retrocedo. Y ahora, con respecto al que habíamos visto, Moore sin solapamiento, la diferencia está a partir del estado E. El estado E es el estado en el cual llegué con la secuencia exitosa. Ya la tengo, o sea, en el pasado. Llegué con 1, 0, 1, 1. La salida es 1, es la salida asociada a este estado. Y ahora tengo dos casos. Si recibo un 0, como estoy con solapamiento, quiere decir que el último 1 que había recibido, cuando llegué a E, había recibido el cuarto bit en 1, lo puedo usar como primer 1 de otra secuencia exitosa. Entonces, si recibo un 0, paso a C, porque ahora tengo 1, 0. Esa es la idea. Pero este 1 era el cuarto de la secuencia exitosa anterior. Entonces estoy esperando un 1. Antes iba directamente al A. Ahora entonces va al C. Y si recibo un 1, voy al B. Porque ahí habré recibido 1, 0, 1, 1, 1. De manera que este último 1, que es el quinto de esta secuencia exitosa, y ya está fuera de la secuencia, podría llegar a ser el primero de otra exitosa. Entonces voy a B, que es donde recibí un solo 1 y estoy esperando un 0. Bueno, siempre les había dicho que hay que poner when others para tener en cuenta cualquier caso que se pudiera dar y no estuviera previsto. En when others la salida va a estar en 0, lo natural es que no esté activa, y el estado es el de reset, o sea, el próximo es A, de manera que equivale a haber reseteado todo si se produjo un error. Vamos a ver entonces a compilar. Constatamos que no haya errores y también hay que verificar siempre los warnings. Normalmente tenemos 5 que tienen que ver que no tener la plaqueta conectada y además que la licencia no es full. Entonces vemos este warning y vemos los otros 4 que son los usuales. Entonces vamos a Tools, Netlist Viewer, vamos a RTL Viewer primero. Bueno, acá vemos que la salida depende exclusivamente de actual. Actual es un estado y es E,
fíjense que ahí dice E, no sé si lo alcanzan a ver bien. No depende de la entrada. Eso es lo importante para destacar que el diseño es de tipo salida Moore. Vamos entonces a Tools, Netlist Viewer, Technology Map Viewer, Post Mapping. Vamos a View Full Screen y también vamos a poner Fitting Window. Ahí lo tenemos. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4 flip-flop. Acá ahorró flip-flop, o sea, usó la misma cantidad que había usado con Mili. Vemos, la salida sale del último flip-flop que dice actual E. Es otra constatación de que no depende de la entrada. Vemos que el clock llega directamente a cada flip-flop, de manera que es secuencial sincrónico. Y si necesitamos todas las celdas de lógica combinacional, muchas veces es seguro la vamos a necesitar porque tenemos el reset sincrónico. Entonces, reset, como ven, va siempre a la lógica combinacional y va a entrar a una AND con la entrada negada, dado que nuestro reset es activo en 1. Así que pondrá en 0 la salida de esta AND, ocasionando que la entrada preparatoria del flip-flop esté en 0. Con eso le da el estado inicial en forma sincrónica. Podemos ver todas las celdas lógicas, pero siempre vamos a tener reset entrando a una patita negada. Bueno, lo que me interesa más es que veamos en Netlist Viewer nuevamente State Machine Viewer. Este diagrama se obtiene, les quería recordar, solamente si hacen este tipo de diseño con los procedimientos separados. O sea, el Quartus tiene que entender por el tipo de descripción que han hecho que es una máquina de estados. Si hacen otro tipo de diseño, no lo va a entender, entonces no va a generar este diagrama, que es muy útil porque uno puede ver si coincide con el propio. Si bien siempre es un poco más complicado porque la entrada de reset que nosotros suponemos que reset no está activo cuando estamos en la máquina de estado, para no complicar el dibujo, el Quartus sí la usa. Entonces, por eso tanto la tabla de estados y transiciones como el diagrama tienen en cuenta esa otra señal. Nosotros siempre tenemos nada más que 2 flechitas saliendo de cada estado, dado que es 2 elevado a la 1. 1 es la única entrada que estamos considerando, que es el dato. En cambio, ellos tienen también el reset. Bueno, acá vemos, destacando cada flechita, vemos que se queda en A cuando el dato está en 0, ¿se acuerdan? Y ellos agregan la otra condición, si el dato está el 1 y reset está activo. Bueno, esto no lo voy a mencionar, ya saben qué acción va a tener reset. Reset habíamos visto que por mi diseño iba directamente siempre al estado A con la salida en 0, que corresponde al estado A. Vamos a esta flechita que es la que permite cambiar de estado. Entonces vemos que el dato está en 1, es el primer bit de la secuencia, y reset, dicen ellos, no está activo. Si estamos en B, entonces en B tenemos que el dato sigue en 1, de manera que se queda allí esperando un 0. Si llegó un 0, estamos en esta otra flechita, entonces avanza al C. O sea, lo pueden seguir simultáneamente en la tabla de transiciones o ver en el diagrama, ¿no? Avanza al C. Si estamos en el C, fíjense que este es el caso en que... No, acá tenemos 2 flechitas de salida, está bien. Si estábamos en el C y recibimos un 0, ¿se acuerdan que era el caso en que habíamos recibido 1, 0 y otro 0? Así que se rompía totalmente la secuencia y teníamos que volver al estado inicial. Mientras que si recibimos un 1, avanzamos al D.
En el D es en el que ellos pusieron 3 flechitas de salida. Acá es, si el dato está en 0, del D se volvía al C, porque habíamos llegado con un 1 y un 0, estábamos en la misma condición que el estado C. Esa la habíamos puesto nosotros. Pero esta otra, fíjense que tiene que ver con el reset nada más. O sea, si reseteamos, por supuesto, va la. Y si el dato está en 1, entonces se recibió 1, 0, 1 y 1. Entonces se llega al estado E, que es el exitoso. Y el estado E está con doble circulito porque es la salida. Es el estado que pone en 1 la salida. Bueno, del estado E también tiene 3 flechitas. Nosotros teníamos 2. O sea, tenemos esta que va al C. Entonces, con el 0 que se recibió y el último 1 que había recibido, está en el estado C. 1, 0, esperando un 1. Luego, si recibió un 1, este 1 es el primero de otra posible secuencia exitosa, de manera que va al B. Y el que ellos agregaron es esta otra que va directamente a la. Y esa, si ven acá en la tablita, es cuando reset está activo. Voy a salir de este modo full screen porque si no, no ven esta parte. Bueno, ahora que ya vimos el diagrama, podemos hacer así para que vean la tabla. Y fíjense que hay 2 solapitas, transitions y encoding. Entonces acá les dan la codificación que tiene cada estado. Lo que es usual en máquinas de estado es que el estado A siempre tenga todos sus bits en 0. Y utilizó entonces 5 bits para cada estado, para codificarlos. La codificación que hizo está optimizada teniendo en cuenta que lo voy a sintetizar en una FPGA Cyclone 2. Entonces, como tiene gran cantidad de flip-flop, no economiza flip-flop el diseño y además la simplificación está hecha de acuerdo con el hardware que va a usar. Entonces, quiere decir que si ustedes hicieran un diseño, generalmente nosotros ahorraríamos flip-flop. Entonces, para 5 estados, con 3 flip-flop nos sobra. Nos alcanza, quiero decir, todavía podríamos tener más estados con 3 flip-flop. Y ellos usan 5, por un lado. Y por otro lado, nosotros, para simplificar, usamos otros criterios. Pero eso es porque tenemos que ahorrar flip-flop, que no es el caso en una FPGA. Por eso no va a coincidir con el criterio que tengan ustedes al hacer esta codificación. Bueno, espero que les sea muy útil. Si es así, los espero en el próximo video. Agradezco un me gusta, si se suscriben y la campanita y todo eso. Muchas gracias. Adiós.